Bueno, estaremos haciendo en este video el análisis de las figuras primarias, mas sin embargo, antes de comenzar, vamos a hacer una introducción, y es de que la PC que estaremos usando para empezar el video y para también hacer las demostraciones, están las especificaciones del lado derecho, y queremos mencionar que es un modelo de Inspiron 15-5000 series de marca Dell, con un procesador Intel de Core i7, una memoria RAM de 16 gigas, disco duro de 2 teras y con un sistema operativo de Windows 10 con una arquitectura de 64 bits. Ayunado a esto, el software que estaremos utilizando para hacer este video será Maya, de la empresa Autodesk, y la versión que estaremos usando es la 2016. ¿Cuáles son los requisitos para poder hacer la instalación? Bueno, los tenemos a la parte derecha, que son los sistemas operativos de Windows, la versión 7, 8.1 y 10. La compañía Apple también nos soporta las versiones de Mac en sus firmas de 10.9.5, 10.10 y 10.11.3. La compañía Red Hat también nos dice por medio de su distribución que en Linux es soportable en la 6.5. Otra distribución que tiene Linux es la CentOS. Y la última opción que se nos deja es en la virtualización por parte de una máquina virtual que nos deja el manual de NVIDIA, es que nosotros lo hagamos por medio de VMware. Ahora sí, analizando la figura de forma concisa y de forma profunda, es de que empezaremos por el cubo. Porque por el cubo, bueno, pues es que aquí tenemos un cuadrado, triángulo, círculo y rectángulo. Sin embargo, no es necesario o importante saber por qué las figuras en segunda dimensión son tan importantes para empezar el punto de partida hacia las tridimensionales. Y es de que es fácil reconocer que un cubo tiene 6 caras, y esas 6 caras corresponde a que cada una de ellas es un cuadrado, y al unificarse conforman un cubo mediante la unión de sus vértices. En una pirámide, que es la siguiente figura que vamos a estar analizando, pues tiene 4 triángulos y una base cuadrada que también al unirse pues forman dicha pirámide. La siguiente figura pues es la esfera. La esfera no podríamos decir que se compone de un círculo, pero sí que al momento en que nosotros medimos un diámetro o el radio de esta misma, pues es necesario poner un círculo como referencia interno para podernos dar una idea de cómo hacer esta medición. Y es de que resulta fácil poderlo hacer mediante un círculo interno. Si nosotros quisiéramos medir diferenciales con círculos, pues daríamos fe a una esfera para poder medir todo el contorno de esa figura. La última figura que vamos a estar explicando sería la del cilindro, que esa tiene como base un círculo inferior y superior. Cabe añadir que pues esta la rodeó un rectángulo con un punto de inicio y fin. Donde llega a empezar, pues termina. Y es de que la rodea conectando a estos dos círculos para formar el cilindro. Ahora aquí veremos lo que es la tabla de gráfica en cuestión de la contabilización del número de líneas. Podemos decir que al momento en que nosotros probamos esta figura en el software de Maya, pues tenemos las funciones al lado derecho, que son la rotación, traslación y escala, y también añadimos el nivel de eficiencia que soportan estas. Del lado izquierdo tenemos lo que son el tamaño, la profundidad y también lo que es la anchura.
y cuántos valores se le tuvo que insertar. Hay que notar que al nivel de eficiencia se llega a perder aquí en los 500 de la contabilidad en líneas. Y pues llega a ser prácticamente inutilizable hacer la traslación, o prácticamente deja de tener un superávit, lo que es ya tener el número 800 de eficiencia. Es posible que nosotros, si insertamos más líneas todavía, como lo presentamos aquí, ya en 900, pues la rotación deja de servir como tal. Entonces la escala es la única que nos permite ya lo último, poder todavía evaluar que se genere. Y a los 1500, que ya se hizo una prueba más exhaustiva, pues el programa deja de responder, y esto nos limita a que ese sea el número más cercano a que podamos lograr para poder que todavía nuestros programas, o nuestro programa en sí, pues intente o haga un intento de querer hacer 1500 subdivisiones o líneas de soporte. La siguiente figura es la pirámide, y pues en forma breve, la 8000 es cuando ya pues mucho de esto que son las funciones normales, pues dejan de ser tanto eficientes como funcionales. Y esto nos dice que a las 4000 pues todavía estas siguen cumpliendo su función, pero hacia atrás también. De igual manera, pues nos deja poner una función para poder medir la altura, y eso es correspondiente a lo que es la pirámide. La siguiente figura es la esfera, algo todavía un poco más de orden complejo, por el hecho de que es proveniente de una figura deformada. Y es de que si lo vemos aquí nos da un poco más de transparencia el nivel de eficiencia cuando se llega a perder a los 600, y nos genera ya un déficit de traslación cuando lo ponemos a 800. En los 900 vemos que pues la rotación se ha perdido. Deja de ser entre comillas, funcional, porque pues vemos que el programa batalla o ya hasta se congela en los 900. Ya a los 1000 pues genera un error. Sí, sí genera totalmente un error. Incluso pues se nos cierra el programa, y eso nos quita que pues podamos continuar con más líneas. La última figura, que es el cilindro, nos deja que el nivel de eficiencia termina cuando los axis y height llegan a los 300 y los caps a los 150. La traslación deja de funcionar en los 400 de axis y height y 300 de caps. Y pues ya las funciones traslación y escala ya no son fáciles de hacer su función en los 500 de axis y height y caps de 400. El programa deja de responder en este caso cuando ya son 600 de axis y height y caps de 450, lo que nos deja una limitación hasta ese número. Ahora, pues lo que seguirá en el siguiente video es explicar en qué consiste la rotación y traslación y escala durante el proceso que tengamos en el manejo del software de Maya. Bueno, ya nos encontramos aquí en el escenario que nos provee el software de Maya. Sin embargo, si por ejemplo yo pongo esta figura que es un cubo, lo voy a subir un poquito con la herramienta de traslación, y yo quisiera generar una nueva escena, pues me voy a la pestaña File, Nueva escena en inglés, y le pongo no guardar el escenario que me había provisto,
Y ahora pues sí, pues vamos a empezar. Pongo la figura del cubo, repito el mismo paso, pero para ello voy a indicar qué herramienta estoy usando aquí. Y es de que se pueden usar de dos formas esta herramienta. La herramienta se puede usar aquí mediante lo que es este menú que está a mi izquierda, pero seleccionando este botón. La otra forma es moviendo lo que es el número que yo quisiera poner en lo que es la traslación en el eje X, eje Y y eje Z, que son los que tenemos ilustrados aquí en la parte de la esquina de mi lado izquierdo. Bueno, si nosotros, por ejemplo, ponemos un número 8, me lo ha movido, y también aquí un 5 y un 3, pues nos deja que la figura se pueda mover. Ahora, ¿cómo lo podríamos mover sin tener que manejar estos números mediante las propiedades? La otra forma, pues es muy sencillo, ya lo comentamos, pues es cliqueando aquí el menú izquierdo, pero manejando estas flechas que tenemos aquí. Por ejemplo, si la quiero mover para el lado izquierdo, pues consta nomás en hacer el clic y mantenerlo presionado y moverlo. De la misma manera, lo haríamos con la otra flecha y lo empujaríamos hacia atrás, si así lo quisiéramos, o adelante. También la flecha hacia arriba, pues funcionaría de la misma forma que las otras dos. Esta es la funcionalidad de la traslación. Ahora, ¿cuál es la funcionalidad de lo que es la rotación? Bueno, mismo menú a la izquierda, pero con diferente botón, que es este que está ilustrado, y pues nos podemos manejar por él por medio de estar maniobrando, por ejemplo, esta curva amarilla, estar manejando el cubo para que se rote lo que es el cubo, pero en el eje Y, pensando en que pues tiene ese como base. O también lo podemos mover, rotar de lado a lado. También se puede rotar de alguna forma. Voy a mover un poquito el escenario. En diagonal, ¿sí? Esto nos permite manejarlo muy bien para que nosotros al momento en que hagamos subdivisiones, pues podamos moverlo a nuestro antojo, y no solamente lo podamos hacer en una diagonal única, que sea de ambas formas. Y pues aquí ya moveríamos toda la figura en sí. Nos genera una gran cantidad de opciones que no nos limita, e incluso si no nos gusta moverlo de esta forma, pues tenemos aquí también la cantidad de valores que nosotros podemos mover la rotación de esta figura. Por ejemplo, se me ocurre ponerle un 9. Y pues ya la ha rotado en el eje X, y en el eje Y pues la ha rotado en me gusta 4. Y en el eje Z me gustaría que fuera de -10. Bueno, ya la vemos de esta forma. Entonces, ahora ya nada más faltaría explicar la última función, que es cómo redimensionar por medio de la función que tiene el software de Maya, por medio de escala, cómo redimensionar esta figura. Ya probamos rotación y traslación, pero ¿cómo lo podríamos hacer? Bueno, de la misma forma. Iríamos a la parte fácil, que es en el menú izquierdo, en el último botón que nos presenta la sección de este menú, y pues con estos puntos que nos tenemos de apoyo,
pues empezaríamos a hacer que la figura, pues aquí por ejemplo, ya la vemos como un rectángulo de forma vertical. Podemos agrandarlo y acortarlo. O bien podemos hacer que genere una anchura. Si lo vemos de esta perspectiva que lo estamos viendo, pues genera una anchura. De otro modo, pues a lo mejor ya no genera una anchura. Al contrario, pues generaría una profundidad. Eso es según como lo estemos viendo en el eje. También podríamos apoyarnos de esta forma en cuestión de ese punto. Y si esos 3 puntos no son los que deseamos, pues bueno, aquí tenemos un punto azul que maneja 2 ejes. Si lo notamos, esos 2 ejes son marcados en color amarillo. Entonces, procederíamos a hacerlo más grande, pero a nivel escala, ¿qué podríamos decir? Que pues se redimensionan esos 2 puntos que están marcados. Se menciona que estos pues llegan a ser unificados para poder generar que la figura pues esté de igual forma, tanto a lo mejor pudiera ser en ancho, en profundidad o altura. También si yo lo hago aquí en el punto rojo, pues hace la misma función que el azul y también lo haría el verde. Bien, también si no nos gusta hacer esta función, pues la podemos hacer en el menú. La escala podemos ponerlo aquí con un valor de 8, se me ocurre, un valor de 3 y un valor de 1.5. Entonces, la figura esta es manejable a nuestro antojo. Ya si usamos el menú que tenemos a la izquierda, o bien poniendo una cantidad significativa para poder manejar esta figura. Bueno, esto sería todo por parte del video. Esperemos que sea de su agrado. Prácticamente ya sería la conclusión. Y sobre todo, queremos seguir disfrutando más de este software de Maya para poder ir nutriéndonos con la práctica y con lo que es en el modelado de no solo de estas figuras, sino un proyecto más grande.